RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora nos vamos a trasladar hasta el norte del país, hasta Tambo Grande, en Piura, y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el profesor Felipe Llovera Rufino. Él es el director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Tambo Grande. Profesor Llovera, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenos días, ¿no? A RC a nivel nacional. No, tengamos muy buenos días. Estoy a su disposición para las preguntas que crean convenientes. Sí, profesor Llovera, tenemos entendido que en Tambo Grande se ha creado una comisión con el propósito, ¿no?, de reinsertar, ¿no?, a los escolares que dejaron de estudiar producto de la pandemia, ¿no? Que ya hay avances interesantes, que incluso hay una comisión integrada. Me gustaría justamente conocer de qué manera ustedes están coadyuvando para que estos escolares que dejaron de estudiar en el 2020 y parte del 2021 nuevamente se reinserten a las clases. Sí, sí. En el mes de marzo, el Ministerio de Educación, preocupado por existir un porcentaje de estudiantes que estaban en riesgo de abandono escolar, ¿no? Emprendió una estrategia de puntos focales, ¿no? A, a nivel nacional fueron convocados especialistas de educación y especialistas encargados del CIAGIE, ¿no? Y se les brindó una pequeña capacitación ahí el 12 de marzo. Luego el Ministerio de Educación nos envió una data de estos estudiantes que estaban en riesgo de abandono escolar. En el caso de UGEL Tambo Grande fueron 1.362 estudiantes que estaban en esta situación y que debíamos buscar su reinserción y continuidad educativa. Entonces, teniendo en cuenta esa data, emprendimos una reunión con todo mi equipo de especialistas de UGEL Tambo Grande, ¿no?, para organizar la información recibida por distritos y localidades, ¿no?, ya que UGEL Tambo Grande abarca 3 distritos, que es Suyo, Las Lomas y el mismo Tambo Grande, ¿no? Comprendiendo pues sus centros poblados y caseríos, que en el caso de Tambo Grande son aproximadamente 204 caseríos y centros poblados, ¿no? Tenemos una población escolar considerable, ¿no? Luego de eso, realizamos llamadas a los directores para involucrarlos en este compromiso de reinsertar a los estudiantes y evitar la pérdida del año escolar, ¿no? Luego se han realizado visitas domiciliarias y emprendimos también la convocatoria a las autoridades distritales, alcaldes, regidores de educación, juez de paz, donde lo había, tenientes gobernadores, subprefecto, ¿no?, en las capitales distritales. Luego hemos hecho ese mismo trabajo en los centros poblados, ¿no?, con todas las autoridades, incluyendo también en estos casos ya a las CODELOS, a los tenientes gobernadores, incluso a las rondas campesinas, para coadyuvar esfuerzos y lograr hacer visitas, a veces con ellas, con las autoridades, porque tienen influencia en sus lugares, sensibilizar a los padres de familia, a las madres de familia, y lograr reinsertar a los estudiantes. De esos 1.362 estudiantes que habían al inicio en la data, a la fecha, hemos reinsertado 600 estudiantes, ¿no?, según el informe que nos da el mismo Ministerio de Educación a través del CIAGIE. El Ministerio de Educación va a hacer un nuevo corte en los primeros días del mes de junio para actualizar la data y ver cuántos estudiantes más hemos reinsertado, ¿no?, hasta los primeros días de junio. Nosotros como UGEL calculamos que ya ahora estamos con alrededor de entre 200 a 300 estudiantes que nos quedarían por reinsertar, ¿no? Es decir,
hemos tenido éxito en esta estrategia de involucrar a los estudiantes. Muchos de los estudiantes que estaban en este riesgo y que no estaban participando de Aprende en Casa, algunos de ellos por situaciones particulares se les ha logrado reinsertar en la educación básica alternativa. Ahora, profesor Llovera, ¿qué factores han ocasionado esta deserción escolar? Específicamente en el caso de Tambo Grande, en los centros poblados de la localidad. Sí, hay muchos factores, podemos decir factores ya tradicionales o factores históricos, como es la pobreza, ¿no? La situación económica, los embarazos precoces, los estudiantes, sobre todo los varones que en épocas de campaña acuden a las labores agrícolas, ¿no? Violencia familiar, etcétera, una serie de factores. Pero a este factor se adicionó el factor de la conectividad, ¿no? En muchos lugares rurales de nuestra jurisdicción no llega la señal de internet, en algunos no llega la señal de televisión de manera buena o adecuada para que los estudiantes se puedan conectar, ¿no? Y ahí también, ¿qué hicimos como UGEL, no? Como UGEL se contrató los servicios de un ingeniero en telecomunicaciones para que nos haga un estudio cuanto menos sucinto, elemental, respecto a la conectividad, porque en nuestra jurisdicción contamos con muchas antenas, ¿no? Retransmisoras, pero muchas de ellas están en completo abandono, ¿no? Es decir, no prestan ningún servicio, ¿no? Y muchas de ellas están desmanteladas, ¿no? Tenemos varias de ellas que están desmanteladas. Tenemos que fue un proyecto que se emprendió varios años atrás y ha sido abandonado porque parece que eso está en litigio, está en arbitraje, ¿no? Y actualmente, según se nos ha expuesto en una reunión, el Estado a través de Pronatel, ¿no? Un programa nacional de telecomunicaciones, van a emprender un nuevo proyecto, pero esto se iniciará el próximo año recién, ¿no? Y mientras tanto las dificultades de conectividad continuarán, ¿no? Ahora, en este tema de conectividad, esto es, creo, me parece que habría que nos explique con mayor precisión. ¿Cuántas localidades en Tambo Grande adolecen de este tema de conectividad, ¿no? El otro día tomamos comunicación que un centro poblado CP3 San Martín, por ejemplo, adolece de conectividad. También en Malingas, que hemos conversado hace unos días con la alcaldesa del centro poblado, nos explicaba que hay zonas donde también adolecen de este tema. ¿Qué otras localidades en zonas rurales, específicamente en Tambo Grande, no reciben eficientemente las clases vía internet por la falta de conectividad que tienen? También el tema telefónico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Justamente en las zonas que usted ha mencionado, las he visitado personalmente con la participación del ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Cerca a Tambo Grande, ¿no? A 4 o 5 kilómetros existe un lugar que se llama El Carmen, ¿no? Y en ese caserío, cerca, ¿no? Al borde de la pista existe una antena que, si lo observamos, parece ser que estuviera en pleno funcionamiento, ¿no? Está en funcionamiento, pero no da un servicio óptimo. Eso está en la margen izquierda, ¿no? Eso está en la margen izquierda de Tambo Grande, ¿no? Sí, sí, está entre la carretera, claro, Tambo Grande Piura. Exacto. A unos metros de esa antena existe una institución educativa, y dentro del área de esa institución educativa hay lugares donde capta la señal, y si caminamos 2 o 3 metros hacia cualquier lado, ya no capta la señal, ¿no? A pesar que ahí tienen el equipo para cuestiones de internet, pero no hay un servicio óptimo, ¿no? Según el ingeniero, esa antena retransmisora no brinda un servicio óptimo. Luego hemos visitado la zona del convento, ¿no? Para la zona de Malingas, y ahí tienen muchos sectores aledaños
como canteros, ¿no? Y tampoco ahí no se puede enviar ni siquiera un mensaje de texto, menos hacer una llamada. Entonces los estudiantes tienen que buscar zonas altas, ¿no? Incluso treparse a los algarrobos para poder captar la señal. Luego hemos visitado la carretera entre Tambo Grande a Las Lomas. Hay ahí varios también lugares como CP6, CP14, en que también no hay señal de internet. No hay porque no existen las condiciones óptimas en estas antenas retransmisoras. Pero si se quiere brindar el servicio ahí y las familias que pueden tener este servicio, ¿qué hacen? Contratan los servicios de un particular desde acá de la zona de Piura, Castilla, para que les brinde el servicio y cancelan entre 50 a 100 soles mensuales. Es lo que ocurre en el caso de CP6, donde muchas familias, ¿no?, alrededor de o cerca de la institución educativa pagan ese servicio a una persona de la ciudad de Piura para poder contar con internet y poder darle facilidades a sus hijos. Luego tenemos otras zonas como Cerro de Leones, Peñingará, en que también llega con muchas dificultades la señal. Luego, en la zona de Valle San Juan, Vallecito, que son un poco más distantes a CP3, también tienen esas dificultades. Incluso ahí ha hecho la visita de manera personal la viceministra de Educación, ¿no?, Tía Miranda, a la cual la acompañé, y ha visitado también de manera personal a la niña que hizo noticia a nivel nacional. Ahí, por ejemplo, esa familia cuenta con 2 celulares, ¿no?, pero no capta la señal, y por eso es que la niña tiene que treparse a un guabo para poder captar la señal con su tableta y poder cumplir con sus tareas de aprendo en casa. Es en la foto que ha dado la vuelta a todo el país, ¿no? Donde hay una niña que está en la copa del árbol, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces ahí que ha planteado la viceministra, por ejemplo, me decía, si queremos solucionar esta problemática, cuanto menos en parte, me decía, lo que tengo que hacer, y ya lo emprendí, me dice, es tomar contacto con la empresa privada para que pongan los equipos en la casa de alguna de estas familias y poderle brindar el servicio a las familias que están alrededor, 10, 15 familias, ¿no? Porque el Estado no puede intervenir en casas particulares. Si lo hace, tiene que hacerlo en instituciones educativas, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay un problema de conectividad en Tambo Grande, ¿no? O sea, y esto ojalá que se solucione lo más pronto posible, ¿no? Sobre todo en circunstancias que los alumnos, los estudiantes requieren justamente para la educación a distancia, educación remota. También se hablaba de la posibilidad, y seguramente usted está en posibilidad de confirmarnos o, en todo caso, precisarnos, que se podía iniciar de manera semipresencial en algunos centros educativos en Tambo Grande clases. ¿Esto es posible o al momento no se dan las condiciones, profesor? Sí, bueno, hemos recibido el requerimiento formal para el retorno semipresencial de las instituciones educativas que pertenecen a la red de Fe y Alegría, pero según los informes que realizan las autoridades de salud a nivel de Piura, y en el caso de Tambo Grande, los fallecimientos por COVID-19 aún continúan. Entonces no están dadas las condiciones para un retorno semipresencial. Es más, leía en los diarios de la región el día de anteayer que se han incrementado los casos, sobre todo en la zona rural, en el caso de Tambo Grande. Hablaban del Valle de Sinchirroca, que queda entre la carretera Tambo Grande-Sullana, ¿no?, que se han incrementado los casos de COVID. Entonces, sería un riesgo la situación de semipresencialidad. Pero las normas están dadas y se tendrá que evaluar periódicamente para ver este retorno a la semipresencialidad. Porque sí, también hay algunos docentes que, en caso de algunos directores también, que visitan de manera periódica
instituciones educativas y tienen el acercamiento con algunos estudiantes, adoptando, por supuesto, todos los protocolos del caso. Profesor Felipe Llovera Rufino, director de la Unidad de Gestión Educativa Local en Tambo Grande, en Piura, ha sido un gusto conversar con usted, nos ha dado una visión pormenorizada de lo que ocurre, ¿no?, en el ámbito educativo en Tambo Grande, de las limitaciones, además justas, ¿no?, y que son fáciles de entender, y ojalá que las autoridades, ¿no?, del gobierno, tanto regional como del gobierno central, tomen la atención en la brevedad posible. Yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR, profesor Felipe Llovera. Como siempre, un gusto. Sí, sí, de igual manera, para concluir, Sí, cómo no. quisiera hacer la invocación a las autoridades a nivel nacional, porque para dar solución a esta situación tiene que haber un trabajo articulado e intersectorial, ¿no? Hago la invocación porque esta situación de el aprendizaje a través de virtual o remoto va a continuar, ¿no? Muy bien. Le agradezco la amabilidad que ha Muchas tenido gracias. con nosotros, profesor Felipe Llovera. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.